Este final pasa lo siguiente, ¿ya? Es importante destacarlo. Este final está en uno de los artículos, ¿cierto?, de Mark Boreski, el mejor entrenador del mundo. Esto es una partida de Fyodorov contra, dice, en Moscú 1973. La historia la cuenta así Boreski, la cuenta tal cual en el libro, ¿cierto?, que es donde está publicado. Te dice lo siguiente: Boreski tomó esta misma posición, donde mueve las blancas. Cuando ustedes vean, usted presiona el botoncito acá entrenamiento, inmediatamente le aparece, se ocultan los movimientos y aparece, ¿cierto?, solamente el texto que aparece ahí. La finalidad, como el nombre lo indica, es entrenar, o sea, que la gente pueda descubrirlo, pueda indagar y todo, ¿no? Eso es otro concepto que a nivel soviético, ¿cierto?, le llamaban troika. Troika. La troika significa en el fondo buscar el movimiento adecuado, ¿no? La troika significa buscar en el fondo un movimiento que la posición me lo esté exigiendo. Es lo mismo que en español, aunque sea en castellano, nosotros le encontramos con el nombre Piense como un gran maestro, ¿cierto? Haciendo alusión a estos libros de Kotov, ¿cierto? Piense, juegue como un gran maestro. O jugada, jugada, ¿cierto? También le llamaban así. Las revistas españolas 8x8 generalmente le decían así: juegue como un gran maestro. Te colocaban la posición y te preguntaban, ¿qué haría usted? ¿Ah? Y esa pregunta iba siempre acompañada de puntaje. Al último, tú sumabas todo el puntaje y según los puntajes tú sabías si eras jugador de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría. Eso es un clásico, ¿ya? Eso viene obviamente de la escuela soviética y le llamaban troika, ¿no? No es casualidad porque la escuela soviética es la que ha predominado el ajedrez en todo el siglo XX hasta el día de hoy. O sea, no es casualidad un ejemplo que Carlsen juegue ahora en noviembre contra Nepo, la final, ¿cierto? Con un soviético. No es casualidad que la final femenina ahora, el torneo que está jugando ahora, van a jugar dos jugadoras rusas. O que también es muy probable que Carlsen termine jugando con Karkakin ahora también la final de este campeonato que están, esta Copa del Mundo. O sea, los rusos siempre han estado ahí. Eso hay que tenerlo claro. Fíjense la posición. Entonces, Forest hace la siguiente pregunta, y eso es muy interesante porque él tenía un grupo de alumnos, ¿cierto?, entre su academia, y le dice la siguiente: en esta posición, ¿a ustedes de qué color le gustaría estar? Así de simple. Imagínense como yo les preguntara a usted ahora, ¿qué color le gustaría ser a ustedes? Entonces, les digo uno, como siempre, como tiene que pasar. No así que cuando nosotros hacemos las clases, porque generalmente, primero, hay poca interacción, y eso es lamentable porque uno no sabe si la gente aprende o no, ¿no? El tema es que el Boreski les da unos tiempos de reflexión, le dice: ya, piensen, por ejemplo, piensen 10 minutos, valoren la posición. Siempre para valorar una posición se hace análisis material, posteriormente análisis posicional. Análisis material, como el nombre lo indica, sumamos qué material tenemos y después en análisis posicional determinamos la posición, con respecto a si hay ventaja de una casilla, si hay ventaja a nivel estructural de cadenas de peones, si hay ventaja en actividad de pieza, en desarrollo, en todos los componentes típicos de lo que tiene que ver con el ajedrez. Obviamente el análisis posicional es lo difícil, porque lo otro es simplemente sumar. Entonces, cuando Borisky le hace esta pregunta a los alumnos le dicen así, casi al unísono, o sea, casi todo al mismo tiempo, dicen: no, mire, profesor, esto está clarito, le dicen. Sí, sí, el blanco está mejor. Ya, ok. Borisky le dice: ok, ahora dime por qué está mejor. Toda explicación ajedrecística tiene que ir de la mano a una explicación racional. Toda explicación ajedrecística tiene que ser demostrable. Si tú me dices que esta opción está mejor porque a ti te gusta más, me lo tienes que demostrar. Esto no es arte, en ese aspecto, en estricto rigor, no lo es. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, o sea, yo te coloco la Gioconda, ¿cierto?, de Da Vinci, y tú dices: mira, a mí me gusta la Gioconda. Yo le pregunto a otra persona y dice: mira, yo la Gioconda, bueno, la encuentro bien feita, la teoría, ¿no? La verdad que eso cae dentro del concepto básico, ¿cierto?, de lo que es el arte, que tiene esta subjetividad, que podría para una persona ser interpretable de una forma y para otra persona distinto. ¿Cuál es la diferencia? Las matemáticas no tienen eso. La matemática, como el lenguaje natural de la ciencia, te exige que sea comprobable, demostrable, reproducible en laboratorio. Hay un método científico atrás. Y uno de los aportes, ¿cierto?, de la escuela soviética, sobre todo del patriarca de Mikhail Botvinnik, es la intención de transformar el ajedrez en una ciencia. Una ciencia no perfecta, sí, pero yo les puedo nombrar muchas ciencias que no son perfectas. Ejemplo, las ciencias sociales, economía, sociología, filosofía.
Son ciencias sociales, no son perfectas, no hay una relación causa-efecto como en la física, pero sí son ciencias, porque en el fondo se sustentan, ¿ah? Se van sustentando. La filosofía no tanto, porque la filosofía, pero estoy haciendo el parangón con respecto a los inicios de la filosofía. Al inicio, en la época griega, filosofía y ciencia eran prácticamente una sola, ¿no? Después, obviamente, cambió. Fíjense. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? Lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando quieran hacer una valoración de una posición, tienen que dar una explicación racional, demostrable. No me pueden decir esta posición, el blanco está mejor. ¿Sabe por qué, profe? Porque yo creo que es mejor. Ya, ok, ya. ¿Y cuál es la explicación racional? Pues, que yo creo, pues, no, pues, no, 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 no. Demuéstramela. O sea, fíjese lo siguiente. 2 más 2 son 4 porque hay un axioma matemático que demuestra que son 4. 2 más 2 no son 4 porque la gente se puso de acuerdo y democráticamente llegaron al acuerdo. Oye, hagamos un acuerdo que son 4. Ok, listo, son 4. No, hay una forma matemática que lo demuestra. El ajedrez siempre está ligado a esa área. ¿Que tienes aparte artística? Sí, las tiene. ¿Ah? De hecho, que el mejor ejemplo es Marcel Duchamp, ¿cierto? Este gran artista, ¿cierto?, del siglo XX, ¿ah? Que prácticamente consideró siempre al ajedrez como un arte. O sea, Marcel Duchamp decía eso. No todos, decía, los artistas son ajedrecistas, decía, pero sí todos los ajedrecistas tienen algo de arte, decía. O sea en cada ajedrecista, decía Marcel Duchamp, en el fondo hay un artista en potencia. Está muy ligado en el fondo el arte en este caso al ajedrez. Es muy fanático Marcel Duchamp. Por eso es tan importante, obviamente. En Argentina ustedes saben que se hacen muchos torneos en Marcel Duchamp por lo mismo. Ya, entonces, volvamos a esto. La explicación tendría que ser racional, es lo primero. Entonces, veamos los alumnos lo que le respondieron. Cuando usted pueda ver posteriormente el artículo que está extraído de ahí, ¿cierto? Es súper interesante porque los alumnos le dijeron lo siguiente. Mira, primero, lo vamos a descomponer, vamos a hacer una pequeña deconstrucción. El negro tiene un peón solito en A7, está solito, ¿cierto? Y después de A7 tengo esta otra cadena de peones y tengo esta otra cadena de peones. Las negras tienen 3 cadenas de peones, con lo cual este es un peón aislado, solito. Y las blancas tienen solamente 2. Conceptualmente, un alumno a que le podría decir, es mucho mejor tener 2 cadenas de peones que tener 2 cadenas de peones y una tercera isla como el peón de A7. Ok, fíjense qué importante, cómo la teoría me está justificando eso. Dice, sí, está bien. Siempre yo voy a preferir tener cadenas de peones, ¿ah? Pero aquí hay un factor re importante, que es lo que Borges posteriormente le termina diciendo al alumno. Otro concepto importante es que las blancas existe una debilidad en G6. ¿Eso qué significa? Que este rey podría trasladarse acá, por F3, acá, algún día llegar acá, a H7 y comerle el peón de G7. Ese es un poquito soñador, pero es viable. O sea, podría hacer, por lo menos legalmente se puede hacer, porque me voy por las blancas y llego a H7. Ok. Entonces, por es que todas estas explicaciones que le da a los alumnos, por es que escuchaba nomás y le decía, ok, está interesante. Por eso, por ese análisis, prácticamente todos los alumnos de Borges dijeron que las blancas estaban mejor. Casi todos. Entonces, Borges tomó la posición y le dice lo siguiente, miren, si ustedes me presentan esta posición a mí y me dan a elegir con qué pieza jugar, Borges dice, yo prefiero las negras. Y ahí ustedes entenderán que todos los alumnos quedan para adentro porque dicen, chuta, como si el profesor dice que las negras y lo lógico es parece que fueran las blancas, es como algo raro. Y la explicación es bastante simple. Primero, hay un concepto clásico dentro de lo que tiene que ver con el ajedrez que tiene que ver con las debilidades. Debilidades son aquellas que pueden ser explotadas. Una pregunta, ¿cómo exploto la casilla 7? Ahora, o sea, dame algo tangible, dime cómo tú te comes a 7. No hay por dónde, o sea, siendo bien objetivo, no tengo cómo ir a comerme a 7. Ok, entonces, esa debilidad no existe, fuera, se acabó. Sí, sí, pero es que está solito en la 7, sí, pero entiende, las debilidades son aquellas que pueden ser explotadas. Si tú no puedes explotar una debilidad, no existe. No es un tema estético, es un tema práctico, el ajedrez práctico. Así simple. Otra cosa, la casilla G6.
se ve. Claramente, al estar los peones todos en negra, queda una casilla G6 débil. ¿Realmente se puede explotar? ¿Puedo yo agregar más piezas para comerme G7? Este plan rey F3, rey G4, F5, que se ve un poquito rebuscado, ¿cierto? Sabiendo que el negro puede jugar en cualquier momento un torre de 2 y comerte C2. Hay otra posición que esa debilidad en G6 prácticamente es más simbólica que efectiva. Es verdad, hay una casilla en G6 que está, ¿cierto? Claramente está débil. Ahora, ¿pero la puedo explotar realmente? ¿Puedo meter algo más piezas? ¿Tengo más piezas para poder ocupar esa casilla? No. Ahí tenemos otro ejemplo claro y puntual donde las piezas en el fondo de las blancas no pueden profitar, no pueden sacar provecho realmente, real, práctico, tangible de A7 y de G6. Ok, dice Borecki. ¿Eso qué pasa? Que fueron uno de los factores que tú determinaste que daban a entender que las blancas estaban mejor. Por el A7, por G6. Así claro. Ahora, dice Borecki, ¿por qué yo quisiera jugar con las negras? Dice Borecki. Primero, la torre que ataca G7 está en la tercera fila, no tiene gran actividad. La torre no tiene gran actividad. ¿Le está pegando un peón? Sí, pero la torre no solamente está defendiendo G7, sino también está neutralizando el rey. Fíjese qué importante. Como no existe realmente, prácticamente, agregarle más piezas a G7, G7 nunca te lo van a poder comer. Excepto que el negro quisiera que te lo comieran, ¿no? La otra opción es que yo este 2 contra 3 acá puedo generar un ataque minoría. O sea, este de 5 puede ir a D4 y el D4, el rey puede ir a D6 a D5 y puede forzar un C4. Y cuando yo fuerzo un C4 podría hacer lo siguiente, amenazo tomar, ¿ah? Y algún día generar un peón pasado al D. O amenazo algún día un D3 también, ¿no? También se podría dar un caso puntual que el rey se quisiera meter por las casillas negras, ¿ya? Y venir a atacar el peón de C2. Entonces, la explicación de Borisky acá es súper llamativa. Lo que está diciendo Borisky en esta posición es mucho más fácil jugar con negra porque los planes están más claros. Los planes dentro del ajedrez tienen que ser claros. Si ustedes tienen un plan que es demasiado complejo, demasiado rebuscado, lo más probable es que el plan esté incorrecto. Si ustedes dicen, mira, Hop, yo encontré un plan tan bueno que nadie lo entiende. Olvídense, eso no funciona. El plan tiene que ser clarito, tiene que ser demostrable, como las matemáticas. Ahora, el plan de las blancas acá, yo no sé cuál es, porque no le veo. El plan de las negras sí está clarito. Hacer rey de 6, D4, rey de 5, hacer un C4 y empezar a ejercer una presión sobre el punto C2. Este C2, que en apariencia parece que es la base de la cadena de peones, no es casualidad porque siempre le vamos a pegar a la base, tiene más probabilidades de ser atacado que A7 o G7. Fíjense la interpretación de Boresky al final. Cuando Boresky dijo todo esto, usted entenderá que todos los alumnos no la querían creer, porque los alumnos dicen, pero ¿cómo? Si esta cuestión realmente, aparentemente las blancas están mejor por todos lados. Y lo simpático de todo esto, que Boresky dice, si ahora juegan las blancas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice Boresky. Las blancas, considerando todo el análisis que acaba de hacer Boresky, dice, las blancas tienen que hacer torre E3 como única, para no perder. Fíjense qué increíble. O sea, dice, la torre N7 es tan fuerte, es mucho más poderosa que la torre de G3, porque la torre de G3 pegando a la G7 no va para ninguna parte. Así es simple. Entonces dice Boresky, lo correcto hubiese sido hacer torre de 3, con lo cual después del cambio de torre, ahora sí que las negras hubiese sido casi imposible poder pasar algún peón a algo. O sea, ahí la posición inmediatamente hubiese finalizado en tablas. Como las blancas, en este caso Fyodorov, piensa, como la gran mayoría de los alumnos de Boresky, que las blancas están mejor, obviamente nunca va a ser torre de 3, porque hacer torre de 3 es reconocer en el fondo que no tenéis nada mejor que hacer tablas. Veamos lo que pasa en la partida. El blanco hace torre G6. Fyodorov analizó la posición igual que la mayoría de los alumnos de Boresky. Ahora, esos alumnos de Boresky, usted entenderá que eran jugadores, los mejores jugadores del mundo años después, o sea, no estamos hablando de cualquier tipo de jugadores.
Acuérdense que por Boresky pasaron todos los mejores jugadores del mundo. O sea, pasó Kasparov, pasó Topalov, pasaron todos pasaron por ahí. ¿Ya? Todos. En menores tiempos, mayores tiempos, pero pasaron por ahí, ¿no? Prácticamente. Cuando él hace torre G6, está aplicando un concepto y dice, hay una casilla débil, coloco la torre. Sí, está bien, hay una casilla débil, pero la pregunta es, ¿qué hace la torre en G6? O sea, prácticamente, dame una explicación racional. O sea, ¿amenaza a comerse F6? No. ¿Amenaza a comerse H6? No. ¿Se ve bonita? Sí. Ya, pero aparte de eso, ¿realmente qué hace? Es ahí donde viene la problemática de esta posición. Porque Boresky cuando hace el análisis inicial dice, realmente, el blanco se ve bonito, pero realmente no puede mejorar su posición. Por eso él recomendaba que se cambiase las torres. Ahora, en esta posición entonces, el negro juega rey E6. Miren qué simple, amenaza rey F5 y comerle el peón. Así de simple. Rey F5, te ataco la torre, tenéis que mover a G3 y te juego rey por F4. Fíjense la diferencia. Aparentemente el bando que tenía ventaja, por lo menos a nivel de estético, ¿cierto? Se veía como mucho más imponente. Resulta que ya le están comiendo un peón en un movimiento. O sea, rey F5, rey por F4 y se acabó. En esta posición, ahora jugó torre G3. Y ahora amenaza torre E3 y cambiar torre. Y ahora el negro le dice, no, no te voy a permitir que me cambies torre, porque en el fondo ahora ya el negro no solamente se estaba dirigiendo a F5, realmente el negro ahora se dirige al planteamiento de lo que dice Boresky. Se va a colocar en D5 y posteriormente va a forzar un C4. Y una vez que pega C4, en el fondo, ¿qué está haciendo? No le está pegando directamente a la base la cadena de peones que es C2, pero sí le está pegando el peón que viene. Siempre que ustedes le peguen a la base de la cadena de peones, sería lo ideal. Cuando no se le puede pegar a la base, se le pega al que viene. Y así uno va hacia arriba. Entonces, en este momento, juega rey E2. A tratar de poner resistencia cuando juega rey de 5. Ahora juega a F5. Esto es casi medio obligado, fíjense. Porque cuando el rey negro se coloca en D5, fíjense lo que va a pasar con la torre. Inmediatamente va a neutralizar al rey en F2. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey de F2 no se va a poder mover más por la columna E. Y tampoco existe el torre de 3 para poder cambiar torre, ¿cierto? Y posteriormente pasar el rey. ¿Qué prefiere hacer el blanco? Recién ahora el blanco se empieza a dar cuenta que tiene una posición más o menos delicada. El blanco prefiere sacrificar el peón F para tratar de que su rey pase al flanco de dama. Y hace rey E2. La diferencia está que si ahora juego rey de 5, ¿ya? Él podría jugar rey de 3. Y si torre 1, también tengo torre por G7, y ahí la posición se complica. Pero el negro, al entender eso, juega rey F5. Si rey F3, puede venir un torre G3 y un rey por F4. Es una posición complicada. Y después un torre C3 y torre por C2. Pero fíjense, la partida prefiere sacrificar el peón y ahora el negro tranquilamente se comió el peón de F4. Esta posición a la posición inicial nos damos cuenta que realmente el planteamiento de las negras era mucho más dinámico y eso es lo que Boresky hace hincapié en la posición. Siempre va a ser mejor, dice Boresky, jugar una posición que tengamos los objetivos claritos, que sea fácil de realizar o por lo menos que se entienda. Si nuestro plan es demasiado confuso o poco claro, es muy probable que yo mismo termine confundido. Y eso es lo que le pasó realmente al blanco. Ahora hace rey C4 y ahora vuelve N5. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si me como un C5? Entonces resulta que el blanco realmente se come C5. Comer C5 significa que te van a dar un jaque y te va a comer C2. Y ahora mira lo que va a pasar. Resulta que en este momento ambos reyes están en oposición y la torre está atacando la columna C. Mueve acá. Hubiese sido mucho más preciso que el rey se fuera a B4, porque al estar en B4, si el rey se hubiese movido a B4, un ejemplo aquí, queda dentro del famoso regla del cuadrado, ¿cierto? Regla del cuadrado. La casilla B4 está dentro de la regla del cuadrado del peón de D4. La casilla B5 está fuera de la regla del cuadrado. Fíjese que simple. O sea, un final complejo, como en un momento determinado una regla tan básica como la regla del cuadrado puede marcar o no la diferencia.
Entonces, después de hacer rey C5, entonces ahora él simplemente hace torre C7. Para hacer rey B5, mala, ¿cierto? Y ahora le come C2. Resulta que recién ahora el blanco logró el objetivo que se trazó al inicio, comerse G7. Pero esto fue todo un engaño, porque en el fondo, para poder comerse G7, ahora resulta que la torre tiene totalmente cortado al rey blanco, y ahora tengo un peón pasado en D4 que está próximo a coronar. En la partida hizo D3, él va y jugó torre por A7, amenazó D2, rey E4, rey E3, ¿cierto? Y venía a coronar. Se come A7, y ahora él está pensando en lo siguiente, él dice voy a jugar D2, voy a jugar torre acá, y la torre neutraliza el peón, y el rey avanza con los dos peones. Si eso hubiese pasado, capacito la blanca termina en una opción media ganada, capacito, porque esos dos peones pasados en el flanco de dama hubiese sido bastante peligroso. Pero lo que omitió el jugador con blancas es que ahora el negro le hace inteligentemente rey E6 y le dice, ¿tú te quieres colocar detrás del peón? ¿Sí? Ok, yo no te lo voy a permitir. Si torre D7, te como la torre. Amenazo, D2, D1, ya que el rey está fuera de la era, no puede parar al peón. ¿Qué pasa con él? Hace tranquilamente torre acá. Si el rey se hubiese ido, un ejemplo, para allá, yo tranquilamente me hubiese, o sea, si la torre hubiese ido para acá, un ejemplo, después rey E6, hago acá, ahora el rey se coloca acá. Ya jaque, nos hubiésemos dado cuenta que el rey está fuera de la regla del cuadrado y las torres no se pueden cambiar y el peón no lo puede, nadie lo puede parar. Así es simple. ¿Qué pasó después de rey E6? Hace simplemente torre A6, ahora hace rey D7 y recién ahora Fyodorov se dio cuenta que era imposible detener el peón pasado y abandonó. Miren esta posición con la posición inicial. Y realmente es destacable la visión de Mark Boreski como una posición donde todos los alumnos dijeron que la posición es mejor para las blancas, resultó que dinámicamente, potencialmente, era mucho más factible el plan de las negras que el plan de las blancas, pero mucho más factible.